Y sin tomar más tiempo, quiero que abramos nuestra Biblia en Hechos, capítulo 16. Le doy gracias a mi esposa, le doy gracias a Dios por la hermana Jenny que ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas, por mis hijos, por Mía, por Joseph, amén. Gracias al pastor Hernández, a mi madre que tanto se preocupan por mí, a toda mi familia, a todos los hermanos, todos los que han estado orando, todos los que han estado apoyando, hermanos, no tan solo aquí ustedes, sino otros hermanos de otras congregaciones. Ha sido una bendición escucharlos y ir. Estábamos en el campamento de varones, como decía mi padre, iban y me abrazaban, me decían: desde Torreón estamos orando por usted, pastor, desde acá estamos orando por usted, pastor, nos dimos cuenta y estamos orando por usted. Y yo me quedé sorprendido, dije: esta gente yo ni la conozco, no sé ni quién es. Pero me dijeron: pero sentimos orar por usted, vamos a orar por usted porque usted es una bendición. Y otros que me dijeron: hemos visto los eventos de Kairos y ha sido de mucha bendición y queremos. Entonces Dios, de una manera u otra, siempre está por nosotros, amén. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y tengo un mensaje hoy en este día, hermanos, un mensaje que Dios puso en mi corazón. Amén. Voy a leer desde el versículo 25 en adelante. Desde el 25 para poner un poquito de contexto. Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una vez más, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Incline su rostro conmigo. Padre bendito, Dios todopoderoso, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, Dios. Bendito Padre, le rogamos que usted hable, Señor Jesús, en esta mañana, que su Espíritu Santo fluya en este lugar, que no sean mis palabras, sino que sean sus palabras, Señor Santo. Deme las fuerzas, que su Espíritu Santo me guíe, Padre bendito, y usted hable el corazón, a la mente, a la vida de alguien. Reprendo, Señor Jesús, todo espíritu contrario al suyo, toda perturbación, toda cosa, Señor Jesús, que venga a querer robar el mensaje de esta mañana. Tomamos dominio y control sobre este lugar, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo. Y creemos, Padre bendito, que toda cadena es quebrantada, que toda opresión es destruida en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar diciendo gloria a Dios. El tema de hoy en esta noche es: si soy salvo yo, ¿será salva mi familia? Si soy salvo yo, ¿será salvo también mi familia? Y yo le puse por título a la prédica: el avivamiento de medianoche. Dígale a su vecino: el avivamiento de medianoche. ¿Y cuál es ese avivamiento? Cuando un pecador clama a Dios y Dios le responde. Cuando un pecador clama a Dios y Dios le responde. Quiero comenzar con una poderosa ilustración y quiero preguntarle a usted: ¿cuál es su temor más grande? ¿Qué es lo que le causa miedo a usted en la noche? Hay cosas, hermano y hermana,
que nos presentan temores. Hay cosas, hermano y hermana, amigo y amiga, que no nos dejan descansar. Hay cosas, hermano y hermana, que nos roban el sueño. Hay cosas que usted no me puede negar que le asustan a usted. Hay cosas que aunque usted pueda tener dinero o no, pueda tener un trabajo bueno o no, pueda tener su familia o no, pueda tener lo que sea, hay algo que a usted le roba el sueño, le quita el sueño o le ha quitado el sueño en un tiempo. Llega el momento en la vida de un ser humano cuando se le va la habilidad de dormir y comenzamos a preguntarnos si hay algún peligro, si hay algún ruido, si usted escucha algo. Nos cuidamos de tantas cosas. Nos cuidamos de la gente mala, nos cuidamos de situaciones malas, nos cuidamos de aquel que nos pueda hacer daño. Algunos de nosotros no conocíamos el miedo y después nos hicimos papás y ahora conocemos el miedo. ¿Sabe? Para que se ría un poquito. El otro día salí con mis hijos, como dice el pastor Hernández, y yo me quedé pensando y dije, estoy pagando todas las que hice de niño. Las estoy pagando todas. Y yo me quedaba y llevé a mis hijos a un río donde a mí me llevaron muchas veces a pescar de niño. De niño, hermanos, yo no tenía miedo. De niño, yo corría por esos bosques y yo le contaba a mi esposa, yo corría por el bosque. Yo me metía por el bosque. Andaba, me metía por los árboles, me metía en veces, una vez me ensarté un alambre de púas por aquí y me lastimaba, me sangraba y no me importaba nada. Era vago. Era muy vago. Y siempre mi padre me decía, me vas a matar de un susto. ¿Estás loco tú o qué? Y yo me iba y en veces mi tío Eduardo se ríe porque contamos historias de, el otro día estábamos platicando de cuando íbamos a pescar y, ay, ¿te acuerdas cuando íbamos para allá y que siempre íbamos a pescar y así y así? Y contamos historias de nuestra juventud. Y qué bonito. Recuerdo una vez por ahí que yo andaba esperando porque mi tío y mi papá agarre y agarre peces. Yo no agarraba nada y me metí más para adentro. Es que yo no alcanzaba a aventarla tan lejos la carnada como ellos. Y me metí al lago hasta que allí traía el agua hasta como por aquí así. Y mi padre, te vas a ahogar. Era vago. Pero sabe que yo nunca pensaba en nada de eso y nunca me afectaba porque era un niño. No tenía temor. Y ahora que soy padre, miraba a mi hijo Joseph, un niño que apenas va a cumplir 2 años, que iba corriendo por el bosque y no se para. Joseph, espérate, yo santo, Dios, va a salir un tigre, un puma aquí, no se lo va a tragar a este. Joseph, espérate, te vas a caer del puente. Y el Joseph corriendo y yo siguiéndolo por todo. No pude pescar nada, no, andaba todo estresado. Y miraba a Mía, que andaba Mía también allá por el puente y casi se me caía. Y yo me puse todo nervioso y Dios me hizo recordar a mi padre. Y comencé a pensar cómo es que nos cuidamos de todo. En mi mente, yo pensando en escenas, si me saliera un oso, ¿qué haría yo para salvar a mis hijos? ¿Aviento a la hermana Jenny por frente o qué hago? No sé. No se crea. Andaba viendo qué agarro, qué puedo, con qué me puedo defender. Y todos como buenos hombres, y voy a hablarle un poquito a los papás, siempre pensamos de que yo soy muy valiente. Y decía el otro día el pastor, si el calladito, viendo peligro para sus hijos, estaba dispuesto a aventarse un tiro con quien fuera, a pelearse, como decimos los mexicanos, a un tiro, ¿cuánto más
un papá por su hijo, cualquiera. Nos cuidamos de tantas cosas. Siempre sale la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué haría yo en esta circunstancia? Recuerdo que cuando estaba en México, cuando pasó lo del Mencho, mucha gente que hablaba de mucha valentía, que yo no le tengo miedo a nada. Ese día los hermanos todos temblando: pastor, ya termina el culto, vámonos. Vámonos, porque nos van a caer aquí los sicarios. Y yo en medio culto predicando, y ese día prediqué más largo que nunca, yo creo. Y yo qué, y mi celular, y mi esposa, y los chiquillos, el celular, que saque, y yo. Y volteo a ver, no, que agarraron al Mencho, qué bueno, está bien pues. Y yo qué, o sea, que. Pero hubo quien, no, pastor, es que usted va a poner a todo el mundo en peligro. Y todos preguntándose: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Sabe que nos preguntamos? Y siempre estamos preguntando: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Cuando vemos esta escritura en la palabra de Dios, vemos a dos hombres, a Pablo y a Silas, que estaban en Filipo. Y ahora quiero hacer un poquito de ponerle un panorama. Y para ponerle un panorama y establecer un fundamento, quiero que usted se imagine esta situación. Pablo y Silas eran hombres de Dios, hombres que andaban haciendo lo correcto en los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios, usted lee ahí en el capítulo 16 de los Hechos, que ellos andaban predicando salvación, andaban predicando bendiciones. De tal manera que se encontraron con gente, con Lidia por ahí, y le hablaron de la palabra del Señor, una creyente. Y después dice que hasta una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ella corría, y siempre diario cuando ellos iban a orar, corría hacia Pablo y Silas, le decía: estos son los hombres, los hijos de Dios, hablan salvación. Y dice la palabra de Dios, se lo estoy parafraseando, dice la palabra de Dios que en una de esas Pablo se molestó y voltea y le dice al espíritu inmundo de adivinación: sal de ella. Y ese espíritu salió. Los amos de esta joven, al ver que sus ganancias se les fueron y acusaron a Pablo y a Silas. Comenzaron a decirle a los magistrados: mira que esos hombres judíos vienen y están alborotando al pueblo, andan enseñando cosas que no deben de enseñar. Y dice la palabra de Dios que los enjuiciaron, los llevaron con el carcelero, los azotaron. No dice que los azotaron poquito, dice los azotaron mucho. Y después los metieron al calabozo. Dice que en la cárcel, hermanos, los metieron al calabozo. Y aparte de que los metieron al calabozo, dice la palabra de Dios que ataron sus pies en el cepo de la cárcel. Ahora, después de haberles azotado mucho, en Hechos 16:23 dice: los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué era el calabozo? El calabozo, hermanos, no era cualquier lugar, no era cualquier cárcel. El calabozo era el lugar más profundo. Era el lugar donde se castigaba a los peores de los peores. El calabozo era un lugar, y sigue siendo un lugar, lo que le conocemos hoy en día como aislamiento.
Es donde mandan al peor asesino, al peor criminal. Les prohíben la luz. A mí me tocó el privilegio de ir a Roma con mi hermano y nos metimos a una cárcel y nos enseñaron el calabozo. Y era una cueva, hermanos, era un hoyo así para abajo. Y algo que me llamó mucho la atención es de que decían que en el calabozo entraba muy poquita luz, casi nada de luz, y caía una gota de agua. Los prisioneros que estaban ahí, dice que les caían el agua y con el tiempo esa agua les hacía llagas. Les hacía llagas que no sanaban porque les estaba pegando el agua, oían el agua. Pap, pap, pap. Y era un castigo cruel. Era un lugar muy fortalecido. Aislamiento. La etimología deriva de la palabra latina calafodium, relacionada con foso o cueva. Era un lugar oscuro. El cepo, hermanos, el cepo eran unos barrotes de palo. Era algo grande donde metían los pies de los prisioneros y les ponían dos palos. Básicamente eran palos con hoyitos donde podían meter el pie, y luego cuando caía el cepo ya no pueden sacar el pie y ya les ponían el candado. Era una forma de restringir su movilidad. El cepo era un instrumento de tortura, de restricción física, que sin embargo no pudo detener su fe y su alabanza a Dios. Ya establecimos el lugar, ya establecimos las condiciones en las que estaban en la cárcel, latigueados. ¿Y en qué momento fue? En la medianoche. La noche, hermanos, cuando yo buscaba el tema de la noche representa incertidumbre, representa muerte. Comúnmente la noche representa un símbolo que significa muerte o final. Con frecuencia es asociada con la larga y última noche. La noche es la metáfora duradera de la mortalidad, los finales y la extinción de la luz y la vida. También es el momento de transición. Dice la palabra de Dios que estos hombres habían sido azotados, habían sido humillados, habían sido golpeados. Usted se puede imaginar cómo los trataron para darles el trato que les dieron. Pero su palabra y la palabra, mi Biblia y su Biblia, dice que estos hombres, aún a pesar de todo eso, pudieron adorar y glorificar a Dios en medio de sus circunstancias. Estos hombres pudieron adorar a Dios aunque la noche era oscura. Estos hombres pudieron adorar a Dios aunque sus emociones habían sido dañados. Estos hombres pudieron glorificar a Dios aunque sus cuerpos fueron afectados por los latigazos. Yo le pregunto a alguien hoy en este día, ¿usted pudiese adorar a Dios bajo esas condiciones? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, pero nosotros también, yo también adoraría a Dios. Pero muchas veces no podemos adorar a Dios cuando tenemos una tristeza, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos un fracaso o cuando estamos molestos con alguien. Hay veces, como dice el pastor, un dolor de uña nos previene o nos para de adorar a nuestro Señor. ¿Quién era el hombre que los estaba custodiando?
El carcelero no era cualquier hombre. Se cree que era un hombre de alto perfil militar, un soldado romano. Era un hombre, hermano y hermana. ¿Alguien ha conocido un custodio de la prisión? Son hombres que tienen que tener una psicología muy fuerte. No se dejan manipular por cualquier persona. Tienen que ser fríos, decisivos. Y ellos dicen, porque aquí no puedes tener amigos, porque confiar en un amigo te puede costar la vida. Este hombre no tenía amigos en la prisión. Este hombre era un soldado responsable por la vida de esos prisioneros. Si esos prisioneros escapaban, si uno se le escapaba, ese carcelero iba a pagar las consecuencias y la pena, el sufrimiento y la tortura que le tocaba al prisionero que se escapó. ¿Por qué el carcelero se iba a suicidar? Porque bajo la ley romana exigía que un guardia que permitiera la fuga recibía el mismo castigo. Él suponía que se habían fugado los prisioneros. Tal vez quiso evitar la vergüenza, la tortura. En lugar de enfrentar la humillación pública, la posible tortura y ejecución brutal por parte de las autoridades romanas, el carcelero decidió quitarse la vida. En aquella cultura el suicidio era visto por algunos como una forma de preservar algo de honor ante el fracaso y la deshonra. Yo cuando estudiaba esto y me preguntaba por qué estos soldados y eso, por qué preferían mejor matarse. Porque al matarse ellos, al quitarse ellos la vida, ellos decían, prefiero morir con un poquito de honor que en vergüenza. Me mato mejor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Pablo y Silas cantando a medianoche en esa prisión vino un gran terremoto que abrió esas cárceles, esas cadenas, esos cepos se abrieron. Este carcelero estaba a punto de matarse, se iba a suicidar. Estaba a punto de perderlo todo. Estaba a punto de quitarse la vida. En la medianoche, cuando ya creía que no había esperanza, cuando existía el misterio, cuando existía la incertidumbre, pero escuchó unas palabras que le dijeron, espera, no te hagas daño. Espera, no te hagas daño. Aquí estamos. Este hombre tembloroso pide luz en esa oscuridad. Y va y le dice a Pablo y dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí es donde yo quiero hablarle a usted hoy en este día. Tal vez tú no estás, hermano y hermana, en una cárcel física. Tal vez usted no está, hermano y hermana, amigo y amiga, en un cepo físico. Tal vez no está en un calabozo físico. Tal vez no está en la oscuridad física. Pero usted puede estar. Usted puede estar, hermano o hermana, encarcelado por los problemas de la vida. Usted puede estar, hermano y hermana, amigo y amigo, preso bajo la desesperación. Puede estar o puede ser un pecador que está preso en el calabozo de la desesperación, siendo torturado por sus pensamientos y sus emociones. Tal vez la vida le ha azotado.
Tal vez la vida te está azotando en este momento. Tal vez estás a punto de perderlo todo. Tal vez, amigo y amiga, usted se encuentra en una situación en su vida donde no está en un calabozo físico, pero se encuentra en un calabozo de desesperación, donde ya no sabe qué hacer, en una oscuridad, donde hay incertidumbre. Tal vez el doctor le dijo que ya no tiene esperanza. Tal vez alguien le dijo que su hijo o su hija ya no va a salir de la cárcel. Tal vez tu matrimonio está a punto de destrozarse. Tal vez tu hijo o tu hija está en las drogas. Y tal vez usted me dice, yo no tengo nada de eso. Pues simple y sencillamente, tal vez, hermano y hermana, amigo y amiga, usted ha perdido su motivación y su esperanza en Dios. Está infundido de tristeza, de dolor. Ha sido azotado por la vida, por las malas decisiones que ha tomado. Y tal vez tenga a cargo no a prisioneros, sino a sus hijos, a sus hijas, a su esposo o a su esposa. Que Dios un día le va a pedir cuentas a usted por cómo les dio el ejemplo. ¿Qué ejemplo les dio? El enemigo de su alma le ha infundido miedo, desesperación. Le ha metido pensamientos de que ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué? Ya no sé si amo a Dios o no lo amo. Me siento vacío, me siento triste, me siento solo. Yo le voy a decir una cosa. Nadie sabe lo que es estar en una prisión hasta que usted lo vive. Cuando yo me encontraba enfermo, hermanos, yo decía, ¿cómo quiero salir de esto? Y yo escuchaba una voz que me decía, te vas a morir. Te vas a morir como un fracaso. Te vas a morir solo. Te viniste para México, dejaste todo para morir como un perro. Yo le decía esto al pastor, yo le decía, escucho. Y yo decía, esto no es de Dios. Y yo miraba a mis hijos y escuchaba esa voz que me decía, tus hijos van a estar solos. Tu bebé ya no lo vas a ver crecer. A tu hija nunca la vas a volver a ver. Y créame, hermano y hermana, que hubo varias veces que yo le decía a mi esposa, ya no sé, algo, y me decía eso, mejor vete. Dile a tu esposa que le da todo, dáselo y ya vete. Y mejor en vergüenza, muérete ya. Ya ríndete. Yo le decía a mi esposa, siento que me voy a morir. Siento que ya no puedo salir de esto. Mi esposa me decía, no hables así. Yo le dije, y créanme, hermanos, que muchas veces nosotros predicamos los mensajes, le damos ánimo a otras personas, pero cuando usted está pasando por el fuego es muy diferente. Es muy diferente estar en una prisión. Es muy diferente cuando tú estás pasando por el proceso. Es fácil hablar de fe. Es fácil hablar de ánimo. Yo recuerdo cuando mis hermanos Benavides tuvieron el accidente en Houston y yo fui a mirar al hermano Carlos.
recuerdo cuando lo miré, que lo miré cortado, lo miré en una situación vulnerable. Yo le hablaba y le decía, hermano, échale ganas. Para mí fue fácil decirlo cuando él estaba ahí, porque yo no era el que estaba en esa situación. Pero digo una cosa, hermanos, cuando yo me encontraba en la misma situación y que alguien me decía, ten ánimo, échale ganas, yo decía, es muy fácil decirlo cuando no lo sientes. Recuerdo unas palabras que una vez me dijo el hermano Carlos: usted va a estar bien. Recuerde cómo el Señor me levantó a mí. Y le digo una cosa, en esa medianoche, en esa incertidumbre, yo le clamé a Dios, le dije, Señor, ¿qué me puedes salvar de aquí? Solamente usted. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Yo he creído que he tratado de hacer lo mejor para usted. Y después llegó unas palabras a mí cuando yo estaba a punto de darlo todo. Y llegaron en la forma de mi padre. Y me recuerdo que me agarró la mano y me dijo, hijo, recuerda quién eres tú. Recuerda lo que Dios te ha prometido. Recuerda lo que Dios tiene para ti. Eres un hijo de Dios. Y la respuesta está en Jesús. Tú lo conoces. Tú sabes quién es. Levántate. Levántate. Anímate. Porque tú eres un hombre con promesa. Hoy en este día, hermano, yo te vengo a decir que tal vez estés encarcelado, tal vez te sientas mal, te sientas triste, te sientas abandonado, pero Jesús te está diciendo, levántate, levántate, no te hagas daño, yo estoy aquí por ti. Tal vez tu matrimonio está a punto de destrozarse y el enemigo te dice, tira la toalla, date por vencido, y el Señor te dice, no lo hagas. No lo hagas. Yo estoy aquí por ti. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Algunos de nosotros hemos pasado por momentos de tristeza, de incertidumbre, de dolor. Algunos de nosotros hemos pasado por prisiones emocionales o físicas. Pero Dios nos ha liberado. Dios nos ha liberado. Dios nos ha sanado. A algunos Dios los liberó de las drogas. A otros Dios los liberó del alcoholismo. A otros Dios los liberó de tantas cosas malas. De la brujería, de la hechicería, de la enfermedad. Mi Dios sigue siendo el Dios de promesas. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estás en el momento decisivo. Estás a la medianoche, cuando parece que ya no hay salida. Pero quiero que sepas que en Dios hay esperanza. El diablo ha querido hacerte pensar en quitarte la vida, en desanimarte, tal vez no en quitarte la vida física, pero sí en robarte tu vida espiritual. Yo hablaba con unas personas el otro día y me decían, pastor, me he sentido tan débil, tan desanimado, tan desanimada, que el diablo me puso en mi corazón, ya mejor para qué sigues de cristiano. Si eres un fracaso, mejor vete al mundo. Vete al mundo. Si ya sabes que nunca vas a poder cambiar, vete al mundo. Nunca vas a poder hacer nada bien en la iglesia.
nunca vas a poder servirle bien a Dios. Ya mejor ríndete. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿y usted qué siente? Y me decía con lágrimas, en veces he pensado que eso es lo mejor. Le dije, pues no piense eso, porque el diablo es un mentiroso y el diablo le quiere robar sus bendiciones. Y si usted todavía tiene esperanza, es por Jesús. Si usted todavía tiene esperanza, es por Cristo. Si usted todavía tiene una oportunidad, es por el Señor. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay una oportunidad para que usted sea liberado, para que usted sea transformado. Escuchas una voz que te dice, no te rindas. Y usted pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 12:44 nos dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Alguien tal vez se pregunte, pastor, yo le he pedido a Dios, ¿qué me está pasando? Tal vez no le ha pedido de corazón, porque el que le clama a Dios, Dios lo escucha. En Hechos 4:12 nos dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús. Ese nombre era Jesús. Ese nombre es Jesús. Y ese nombre será Jesús para siempre. Dígale a su vecino, Jesús, tengo problemas en mi trabajo. Busca a Jesús. Dígale a su vecino, tengo problemas con mi salud. Busca a Jesús. Jesús es la respuesta. Mis hijos están en un desastre. Pídele a Jesús. No sé qué hacer en mi vida. Pídele a Jesús. Pero hay requisitos, hermano y hermana. No nomás es pedir. No nomás es decir, Dios, yo quiero. Dame. Marcos 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cuáles son las señales de los que creen? ¿Cuáles son las señales de los que creen? Versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Y aquí va lo importante. Y ya me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo. Muchos de nosotros creemos que por solamente decir creo en Jesús, ya levanté la mano, ya dije creo en Jesús, ya soy salvo. El creer en Dios, hermanos, la acción de creer en Dios lleva a cabo ciertas señales
ciertas convicciones. Muchos de nosotros le andamos fallando en la fe. Y le voy a decir por qué. Porque llega algo a nuestra vida y cualquier cosita nos hace dudar del poder de Dios. Muchos de nosotros podemos decir que creemos en Dios, podemos decir que confiamos en Dios, pero no nos atrevemos a orar por un enfermo. No nos atrevemos a orar por alguien endemoniado. Y no nos atrevemos ni siquiera en veces a orar por nosotros mismos. El creer, hermanos, lleva consigo acciones, disciplina. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted le ha pedido a Dios, usted tiene que creer que Dios le va a responder. Mi padre me decía a mi hijo: ten fe que Dios está haciendo la obra. Ten fe. Alguien tiene que tener fe que Dios está haciendo la obra en su matrimonio. Alguien tiene que tener fe que Dios está haciendo la obra en su familia, con sus hijos, con su hija. Alguien tiene que tener fe que Dios le está sanando su cuerpo. Alguien tiene que tener fe que Dios está cambiando las circunstancias de su vida. Alguien tiene que tener fe hoy en este día. Y eso nos regresa al carcelero, porque al carcelero se le dijo: ten fe, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ahora la pregunta es: si yo soy salvo, ¿va a ser salva toda mi casa? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y dice que en Hechos 16, 32 y 34: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y levantándolos a su casa, y llevándolos, a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. De haber creído en Dios. No tan solo creyó, sino que actuó. Fue tanto el creer que tuvo en la palabra que los sacó, los llevó a su casa, los sanó las heridas. Pablo y Silas le predicaron a él y a su familia en esa misma hora de la medianoche. Todos se bautizaron, tomaron un paso de fe y creyeron en el Señor Jesús. Hay familias que nunca van a tener la oportunidad de la salvación si no es por Jesús, porque nunca se les ha predicado un mensaje. ¿Cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Si yo me salvo, ¿se va a salvar mi casa? Si usted se salva y usted le sirva al Señor, el Señor es fiel a su palabra y dice: yo te bendeciré, yo te bendeciré, sanaré tu tierra, te bendeciré. Yo quiero creer que este hombre, que era un hombre pagano, creyó con todo su corazón de que Jesús era la respuesta para su vida.
Creyó con todo su corazón que Jesús podía transformar la vida de él y de su familia. Y por eso se entregó. Hoy en este día, hermano y hermana, Dios le está hablando a alguien para que usted crea, para que usted sea ese paso, para que su familia pueda conocer a Cristo. Hay muchos que tenemos familias que tal vez son buenas, pero no conocen a Cristo, no conocen a Dios. ¿Cómo conocerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les habla el evangelio? Tiene que haber alguien que crea. Tiene que haber alguien que crea hoy en este día. Y con esto comienzo a concluir. En Juan 11, 25, 26. Pongámonos de pie. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Se toma que alguien crea hoy en este día. Se toma que alguien confíe en Dios. La gente en Hechos 2, después del mensaje de Pedro, le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con esto quiero cerrar. La medianoche puede ser oscura. El calabozo puede ser desesperante. El cepo te puede tener inmóvil. Pero cuando tú clamas a Jesús, puedes tener avivamiento en la medianoche. En el momento donde ya se cree que no hay esperanza, en el momento donde ya se cree que no hay solución, de ahí Dios te puede levantar. Su Biblia, mi Biblia dice que al siguiente día fueron a decirle al carcelero, ya los puedes liberar. Y fíjese, Pablo dice, ajá, y si no. ¿Cómo que nomás nos agarran, nos latiguean y luego nos meten a la cárcel encubiertamente y todo, hacen todo siendo nosotros romanos? Y dice que tuvieron miedo los que los acusaron. Y Pablo y Silas le dijeron, tienen que venir ellos a decirnos. Dice que fueron encubiertamente a rogarles que por favor se salieran de la cárcel. Eso que ellos quisieron hacer, de traer destrucción a la vida de Pablo y Silas, trajo bendición porque Dios estaba ahí. El enemigo tal vez creía que te iba a destruir con una enfermedad, con un problema, con una necesidad.
Pero eso es lo que Dios ha usado para bendecir tu vida y bendecir la vida de alguien más. Eso es lo que Dios usó en mi vida para bendecirme a mí, para bendecir mi ministerio, para bendecir a alguien más. Porque Dios es verdadero, por eso vivo yo ahora. Porque Dios es real, por eso vives tú ahora. Porque Dios es real, por eso tu matrimonio está intacto ahora. Porque Él es verdadero y solamente Él es la solución. Y hay un canto, le voy a pedir al praise team que pase. Y quiero que usted piense qué es lo que le ha querido robar el gozo a usted. ¿Qué es lo que le ha mantenido tal vez preso espiritualmente? Y quiero que usted se pregunte, ¿qué me puede salvar? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y si yo soy salvo, ¿se salvará mi familia? Yo le garantizo que hay muchas personas que están muy agradecidas con Dios de que Dios se les presentó. Porque Dios se les presentó, ahora su familia es bendecida. Yo veo hermanos bendecidos. Yo les decía a los jovencitos en la mañana, yo veo jóvenes bendecidos. El diablo te ha mentido y te dice que está mejor allá afuera. No te creas. La mentira es dulce, pero después sabe muy amarga. Vamos a cantar el canto de Yo declaro. Amén. Yo declaro a Cristo. Alguien tiene que creer hoy en este día